A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, y la palabra de hoy tiene que ver mucho con el Evangelio de Juan capítulo 7, en el versículo 38, Juan 7, en el versículo 38, y declaramos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 7, dice por acá las Escrituras. Vamos a estar leyendo en este capítulo de Juan, que inicia hablando sobre la incredulidad de los hermanos de Jesús. También habla sobre la fiesta de los tabernáculos. También nos habla sobre el Cristo y que los oficiales fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. También habla sobre los ríos de agua viva y la división o la disensión entre la gente. Hay una expresión que dice: nunca ha hablado hombre así, y la mujer sorprendida en adulterio. Son los subcapítulos del capítulo 7, o los subtítulos del capítulo 7. Nos llama mucho la atención, pero hay una palabra que nos confronta a nosotros sobre esta parte importante, sobre los ríos de agua viva. Y en el versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, con E mayúscula, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos en esta parte de las Escrituras, el Evangelio de Juan, capítulo 7. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas que nos da el Señor a través de las Escrituras. Y vamos a mirar cuáles son esos aspectos importantes que el Señor nos regala a través de las Escrituras. Dice: como dice la Escritura. Siempre hay expresiones que dicen como dice la Escritura. Vamos a mirar por acá en esta parte de lo que nos dice el Señor. Había una fiesta, había un gran día de la fiesta. Es posible que era uno de los Shabbat. Se celebraba uno de los Shabbat. Porque si usted de pronto nos recuerda, hay algunos pues apuntan de que los Shabbat son los sábados, realmente. Pero los Shabbat en la Biblia representa un conjunto de fiestas. Si usted no sabía, pues sépalo. No solamente se refiere a los sábados, como algunos dicen: no, Shabbat es sábado por ser Shabbat y viene de sábado. No, eso no es así. Eso es completamente un error. De pronto se refería acá a la fiesta de los tabernáculos. Era la fiesta de los tabernáculos que se refería acá. Era un gran día de la fiesta. Un gran día de la fiesta. Así como cuando el Señor muere, hubo 2 Shabbat. Hubo un gran día de la fiesta también, y hubo un Shabbat de descanso del sábado.
Entonces cuando usted comienza a mirar estas cosas sobre los Shabbat, tiene que entender muy bien para poder exponer bien la escritura, la palabra. Porque al parecer acá la fiesta esta era la más importante de todas en los judíos, y se habla siempre de una fiesta de las enramadas, y la fiesta de las enramadas tiene que ver con las fiestas de los tabernáculos, y para ellos era la fiesta más importante, para ellos la más importante. Y entonces el Señor aprovecha porque también creo que se celebraba algo así sobre un ritual sobre el agua. Ellos aprovechaban esa fiesta porque se amontonaban mucha gente. Recuerde que cuando el Señor muere también en la cruz del Calvario, también se celebraron muchas fiestas. Allí se celebró el Shabbat, se iba a celebrar el Shabbat, uno de los Shabbat de mitad de semana, que era creo que el Shabbat de cada año, y el otro Shabbat se celebraba a los 2 días, que era el Shabbat de cada 8 días, que eran los sábados. Entonces allí se amontonaba mucha gente cuando era las fiestas solemnes, los grandes días de la fiesta, la fiesta más importante para ellos. Si era cada año, pues se amontonaba mucha gente. Por eso es que cuando el Señor muere, o cuando el Señor está en la cruz del Calvario, Pilato le ordena al centurión que le coloque una tablilla, y en la tablilla lleva un nombre, Inri, y dice la palabra que estaba en 3 idiomas, estaba en 3 lenguas. Creo que una era la lengua hebrea, la otra era la lengua griega y la otra era la lengua latín. Sí, eso lo dice por allá en Juan capítulo 19, 20. Entonces, muchos de los judíos leyeron del título de lo que decía allí, de lo que decía en esa tablilla, porque dicen que cargó la cruz a un lugar llamado de la calavera. Y en hebreo, ahí lo dice la palabra en Juan 17. Por eso es que a mí me gusta explicar, o sea, es mío explicar esto cuando usted quiere tener un conocimiento más profundo, y quiero que usted lo aprenda también. Cuando tiene un conocimiento más profundo o quiere explicar algo más profundo, entonces usted se va al hebreo original o al griego original. Y allí usted discierne algo bastante maravilloso. Pero fíjense que esto está en la Biblia, porque aquí dice en Juan, usted lo puede verificar en su Biblia electrónica, en su Biblia tradicional, en Juan capítulo 19, versículo 17, y dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, ahí lo dice, y en hebreo, Gólgota. O sea que es necesario para aquellos hermanos que de pronto critican un poquito, pero es que el pastor habla del hebreo, habla del griego. Mire, hermano, eso está en la Biblia. Y hay que predicar conforme a lo que está en la Biblia. O sea, no nos tenemos que molestar por eso. Pero yo sé que hay inclusive pastores y pastoras que predican. Es que algunos quieren hablar, no es que querramos hablar hebreo, ni nos creamos hebreo, ni griego, mucho menos. Sino que hay cosas que se tienen que explicar con las palabras originales del hebreo, del arameo, del caldeo, del griego. Porque es así, eso está en la Biblia, el Señor lo hizo. Y en los evangelios está así. ¿Quién va a pelear contra eso? Y entonces, si usted busca en Juan 19, 17, ahí lo dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera. Y en hebreo, mire que lo dice, y en hebreo, Gólgota. O sea que es necesario emplear las palabras en hebreo y en griego. Es necesario muchas veces. Cuando es necesario. Otra cosa que uno diga, es que el hebreo. No. Cuando es necesario.
y yo lo he usado de esa manera y me ha dado muchos resultados para explicar una cita bíblica. Ahora dice que allí los crucificaron y crucificaron con él a otros dos, uno de cada lado, y Jesús estaba en medio. Pero Pilato escribe la tablilla, dice, con un título que puso sobre la cruz, una tablilla, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Era lo que comúnmente le conocemos nosotros como la palabra INRI. INRI es lo que de pronto tradicionalmente nos han enseñado. Y realmente era así, porque la J en esos tiempos era como una I y se leía como una iota, no con la J que conocemos, sino como una I, iota, se leía así, de esa manera. Pero no nos vayamos a eso, sino la importancia dice Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Entonces dice que muchos de los judíos leyeron este título, el título importantísimo, el título que leían, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y mire lo que dice, y el título, eso está por allá en Juan capítulo 19, 20, dice que el título estaba escrito en hebreo, ahí está, hermano, en griego y en latín. Y entonces los principales sacerdotes de los judíos se ofendieron, reclamaron a Pilato. Y le dijeron, Pilato, pero no escriba Rey de los judíos. Escribe, sino que él dijo, soy el Rey de los judíos. O sea, ellos querían como que no escribas que eres el rey, porque lo reconocían como el rey. Y entonces ellos decían, nosotros no tenemos a otro rey sino al César. Era lo que ellos reclamaban. Decían, es que yo no tengo otro rey acá sino al César. Y si ellos permitían de que Pilato escribiera Rey de los judíos y no escribiera, él dijo, soy el Rey de los judíos, son dos cosas diferentes. Porque no lo querían reconocer. Ellos decían que el único rey que tenían era el César. Pero a Jesús no lo querían reconocer. Más bien escribe que él saltó con los dichos de Jesús diciendo que él era el rey. Algo así como que él dijo que era el rey sin serlo. Y fíjense que en la entrevista que tiene Pilato con el Señor, él le pregunta al Señor, dime la verdad, mira que ellos te están acusando, ¿eres tu rey? ¿Eres tu rey? Y entonces el Señor le dice, tú dices que yo soy rey, para esto yo he venido. Porque es que ellos cometen el error también que cuando los soldados romanos le ponen la corona de espina, le ponen el manto púrpura, entonces ellos comenzaron a decir, salve Rey de los judíos, y se burlaban de él. Porque ellos escucharon a los judíos decir, ¿verdad?, de que este era el rey. Pero no querían reconocer la autoridad de Jesús como rey. Y de hecho lo era, pero no lo reconocían. Ellos se ofendieron. Por eso es que Pilato le pregunta a ellos, aquí está el rey de ustedes. Y Pilato les dice, a vuestro rey ustedes quieren crucificar. Y ellos donde dicen, nosotros no tenemos más rey que a César. El César era el rey, entre comillas, de ellos, pero realmente Jesús es el rey y sigue siendo el rey, y ellos no lo reconocen como el rey. Por eso ellos se ofenden cuando Pilato escribe en la tablilla, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. INRI. Ellos le dicen, pero ¿por qué vas a escribir eso? No escriba afirmando de que él es el rey de los judíos. Escribe
más bien que él dijo que era el rey. O sea, él se autoproclamó rey. Y entonces Pilato le dice a los judíos, a los ofendidos, lo que he escrito. Y ya con eso se quedaron calmados. Con eso se quedan calmados. Y es que hablar de esto tenemos un río interiormente, que es el río de agua de vida. Y esta expresión INRI es la importancia, porque en una teoría popular, la teoría prácticamente original, ¿verdad?, del hebreo es que se escribe de derecha a izquierda. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, y ahorita hay culturas y hay países, hay lenguas que se escriben de derecha a izquierda en este tiempo, en este siglo, en esta edad moderna. Hay idiomas que se escriben de derecha a izquierda. Estas lenguas creo que se llaman, la lectura creo que se llaman sinistroverso. Las lenguas son lenguas semíticas, como el árabe, el hebreo, de derecha a izquierda. Y estas lenguas, la lectura de estas lenguas de derecha a izquierda se llaman sinistroverso. Ahora, en Europa, nuestro sentido de escritura es de izquierda a derecha. El de nosotros y muchos países de izquierda a derecha. O sea, nosotros escribimos de izquierda a derecha. Eso se llama dextroverso. Y el título de INRI, Jesús Nazareno, rey de los judíos, porque eran Jotas. O sea, como JNRJ. Pero como realmente se leía como una iota, INRI, se leía de derecha a izquierda y no como lo hacemos nosotros. O sea, realmente lo que se leía allí de derecha a izquierda era IRNI. Nosotros lo leemos INRI, pero ellos lo leían como IRNI. Y eso tiene un misterio impresionante y muy bonito. Porque lo que realmente se decía en este idioma hebreo era, en la lectura de nosotros, era YHBH, que era el nombre de Dios. Pero para ellos era al revés, era HBHY, que era el nombre de Dios, porque ellos lo leían de esa manera. Entonces, ese famoso título del latín que todos conocemos como INRI, primero estaba escrito en hebreo. O sea, en hebreo, los hebreos lo leían no como INRI, sino como IRNI. Y en el latín lo conocemos como, normalmente lo hemos hablado, INRI. Hebreo, griego y latín. O sea, prácticamente estas 4 letras son como un acrónimo, le llaman. Era como un acrónimo. Entonces, si estaba en hebreo, era YHBH, que era el nombre de Dios. En griego era INVI, con B larga. INVI. Y en latín era INRI. Entonces lo que decía en la tablilla realmente era YHBH, INVI, INRI. Pero pastor, ¿por qué se utilizaron esos 3 tipos de lenguas? ¿Cuál fue el motivo? Entonces, el hebreo, porque era una lengua oficial del templo. El hebreo era una lengua oficial del templo. El griego, porque era la lengua cultural. Recuerde que el apóstol Pablo hablaba un griego, pero un griego exquisito. El apóstol Pablo, que era políglota, él hablaba el griego
sencillo, el griego común, pero también hablaba el griego exquisito, el griego fino, pero también hablaba el griego lenguaje sencillo, para ganarse, obviamente, a la comunidad, porque él era el apóstol de los gentiles. No le iba a hablar el griego fino de un rey al pueblo que realmente de pronto no tenía ninguna cultura léxica. Y él manejaba el griego exquisito, le llaman exquisito, el griego fino, el apóstol Pablo, porque era la lengua cultural y comercial, el griego en la época. Y el latín, ¿por qué, pastor? Porque era la lengua oficial del Imperio Romano. Entonces están las tres tipos de lengua. La lengua oficial del templo, la lengua cultural y comercial, y la lengua oficial del Imperio Romano, hermano mío. Por eso es que se escriben en esas tres idiomas. Mira dónde nos ha llevado el Evangelio de Juan capítulo 7 a descubrir y a mirar esta parte importante de la tablilla que estaba allí inscrita. Entonces podemos mirar de pronto que los dos ladrones que estaban allí, que dice que tenía dos ladrones a los lados, el uno lo acusa y el otro lo reconoce. Entonces, de acuerdo a la tradición de ellos, habían, entre comillas, voy a decir esto entre comillas, por favor, entre comillas, para ellos, había un buen ladrón. Supuestamente, no aparece el nombre aquí en la Biblia de nosotros, pero supuestamente según la cultura, uno se llamaba Dimas y otro Gestas. Era probable que eran sus nombres, aunque en nuestra Biblia, realmente en la Biblia no aparecen los nombres. Entonces, supuestamente uno fue crucificado, que es Dimas, en la derecha de Jesús, y el otro ladrón a la izquierda, con el nombre supuestamente de Gestas, que es lo que dice la cultura, la biografía, es lo que dice. Pero realmente esos dos nombres no aparecen en la Biblia de nosotros, o no aparecen en la Biblia, pero yo tengo una cantidad de versiones acá, y no aparecen en la Biblia. Dicen también que por esto es que con frecuencia en las representaciones gráficas y de imágenes, cuando muestran al Señor en la cruz, ustedes saben que venden crucifijos de yeso, de madera, grande, pequeño, mediano. Al parecer el Señor tiene la cabeza inclinada hacia un lado. Dicen que hacia el lado derecho. Es probable que venga todas esas cosas, todos esos detalles, vengan así por esa manera, por la manera de que el ladrón del lado derecho, al parecer, es el que descubre que él era el Señor. Entonces, al parecer que el de la derecha es el que suplica para su salvación. ¿Pero por qué, pastor? Porque en la derecha pude leer en su posición lo que estaba escrito en el título, puesto por Pilato. Pudo descubrir, como leían ellos, de derecha a izquierda. Y pudo descubrir que decía era Jehová, o sea, Dios. O sea, en el cuerpo de Jesús pudo descubrir que el que estaban crucificando era el mismo Dios. Entonces el pueblo judío no lo reconoce. Pero el ladrón que estaba en la cruz sí. Y el ladrón que estaba en la cruz leyó de derecha a izquierda HB, HY. Pero como se leía en esa dirección, él leyó YH, WH, Dios, Jehová. Porque era el nombre oculto del Eterno.
Muchos, dice la palabra, que muchos judíos leyeron este título. Leyeron este título. Y muchos estaban ofendidos con Pilato. Pero no. No coloques soy el rey. O no coloques que él es el rey, sino que él dijo que soy el rey. Y a veces hasta estas anécdotas resultan un poquito graciosas. Pero también revela el espíritu de ignorancia que gobernaba en esas mentes del pueblo judío. Inclusive en este tiempo todavía gobierna en un espíritu de ignorancia en las mentes de mucha gente, de muchos cristianos que se dicen llamar cristianos y no lo son. Que es importante reconocer que Jesucristo es el Señor. Y es importante, dice la palabra, que el que nos hace reconocer que Jesús es el Señor es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que es importante también, hermano mío, que usted sepa, hermano, usted sepa, que esta palabra de Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, no de agua de vida, como dicen algunos, lo dicen mal, correrán ríos de agua viva. Y el río de agua viva en nuestra vida se llama como Espíritu Santo de Dios. Ese es el río. ¿Qué tengo que hacer yo para que el río de agua viva corra dentro de mí? Reconocer que Jesucristo es el Señor. Reconocer que Él murió en la cruz por mí, que Él fue crucificado por mí, fue maltratado por mí, fue escupido por mí, fue golpeado por mí, fue escarnecido por mí, fue molido por mí, derramó su sangre por mí, murió por mí, resucitó por mí y viene por mí. Pero yo tengo que mirar realmente cuál es el significado. Ahora, si en la tablilla dice INRI, Jesús Nazareno, rey de los judíos, entonces no es mi rey. No sería mi rey porque yo no soy judío, ni usted tampoco es judío. Pero hay una palabra muy bonita que nos dice a nosotros que de una u otra manera somos judíos. Pastor, pero si estás diciendo que no somos del pueblo judío y ahora dices que nosotros sí somos judíos, no. Yo lo que estoy tratando de darle a entender a los hermanos es que en esa tablilla que dice INRI, Jesús de Nazareno, rey de los judíos, entonces no sería mi rey porque yo no soy judío de nacimiento ni de sangre. Yo no soy de sangre judía. Pero la palabra del Señor, hay dos cosas importantes. Número uno, que el Evangelio es poder de Dios para los judíos y para los griegos, en este caso los gentiles. Y usted y yo somos gentiles convertidos al Evangelio. O sea, ahí en primera mano reconocemos a Jesús como el Señor, o sea, como el Rey en esa parte. Pero también hay otra palabra muy clara que dice también que somos judíos, creo que está en Corintios, somos judíos por realmente incircuncisos, circuncidados con el Señor. Creo que lo dice por allá. Vamos a mirar, primera carta de los Corintios 1. Vamos a mirar. Por la circuncisión, dice por acá. Vamos a mirar esa parte que nos habla que por la circuncisión somos judíos. O sea, nos hacemos judíos realmente porque somos ramas injertadas. Y si yo reconozco que Jesucristo es mi Señor, entonces me hago judío, porque ese era el problema. Me hago judío entonces.
Reconozco entonces como gentil que Jesucristo es mi Señor. Así como lo hicieron muchos en esa época. Porque dice la palabra, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si yo tengo fe en Cristo, entonces me hago judío también con ellos. Porque también la palabra dice que donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el de todo y en todos. Y mire lo que dice Filipenses 3:3, dice, porque nosotros somos la circuncisión. Y Filipenses 2:11 dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, nosotros, ¿verdad?, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, cuando yo reconozco que, mire lo que dice Romano, uy, qué palabra tan hermosa. Mire lo que dice Romano, búsquelo, Romanos capítulo 2, donde Pablo está explicando sobre los judíos y la ley. Y vamos a coger desde el 24, Romanos 2:24, búsquelo allí, Romanos 2:24. Esta es la palabra clave. Mire lo que dice, porque como está escrito, siempre dice que está escrito, ¿verdad? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, él está prácticamente exhortando a los judíos. Mira, él dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, los del mundo, por causa de ustedes, de la raza judía, de lo que son judíos naturales. Entonces, él está diciendo era que los gentiles hablaban mal de Dios y acusaban a Dios era por culpa de ellos. O sea, los está confrontando. Y Romanos 2:25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, la circuncisión no vale nada. Porque estás violando la ley. Él le estaba confrontando a los judíos. Ahora sigue explicando el apóstol Pablo, Romanos 2:26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, en este caso usted y yo, listo, no, somos incircuncisos, no somos judíos. La pregunta es, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, hay que tener claro, usted sabe que la parte de la circuncisión era que el prepucio era cortado a los varones por ser una ley de Dios para el pueblo, que todo varón nacido del pueblo tenía que circuncidarse el prepucio. Usted me entiende. Esa era una ley. Inclusive, si venían extranjeros y querían sujetarse a la ley de Dios, tenían que hacerlo. Esa fue la ley del Señor. Pero en este tiempo, entonces ya el Señor Jesucristo nos habla de otra clase de circuncisión. Entonces ya no viene siendo la circuncisión física, sino la circuncisión del corazón. Entonces en este tiempo tenemos dos clases. Los circuncidados del corazón, que es usted y yo, y los incircuncisos que no tienen nada que ver, ni quieren saber nada ni de Dios ni de Cristo, y mucho menos del Espíritu Santo. Entonces la circuncisión y la incircuncisión en este tiempo no es física, es espiritual. Por eso es que le dice acá en este tiempo a ellos, Pablo los confronta y le dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ya le está diciendo, hombre, la circuncisión ya no es en la carne. Y mira cómo cierra el 29, Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión
es la del corazón. La de hoy es la del corazón, en espíritu. Aleluya. Mira cómo lo explica el apóstol Pablo. Ya la circuncisión de hoy es la del corazón interno, en espíritu, no en la letra. O sea, quitarse lo que está dañando el corazón. Y cuando yo me quito, cuando yo reconozco que Jesucristo es el Señor, que Él es mi Rey, yo me hago judío. Pero no solamente porque yo reconozco. Mire, hermano mío, no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Primero. Segundo, no toda persona que dice Jesucristo yo te recibo en mi corazón y de ahora es mi Señor, ya es cristiano. No, ojo con eso. Ese es el primer paso. Y eso usted tiene que entenderlo como evangelista. Todos tenemos que entender porque todos somos evangelistas también. Nos tenemos que ganar almas para el Señor. Y no toda la persona que usted lleva a la iglesia o usted dice, mira, recibe a Cristo, se le encuentra en la calle y mira, recibe a Cristo, ay, me gané un alma. No, todavía no. Ella recibe a Cristo, pero usted tiene que enseñarle que tiene que perdonar. Eso se llaman los primeros rudimentos en Cristo. Tiene que perdonar, tiene que amar, tiene que dejar de envidiar, tiene que dejar los celos, la contienda, la disensión, los pleitos, las murmuraciones. Ya usted está discipulando a esa persona para que la persona dentro de su corazón, porque la misma palabra en el Evangelio dice que lo que usted habla con su boca, lo que yo hablo con mi boca, es lo que está dentro de mi corazón y es lo que hace daño. ¿Y qué le tengo que enseñar a una persona que reciba a Cristo? No se va a hacer enseguida cristiano evangélico, no. Tengo que enseñarle a que su corazón tiene que circuncidarlo. Porque en ese momento es recibe a Cristo, pero tiene el corazón incircunciso, sucio, dañado. Bueno, los que saben de medicina saben que si hay una parte del cuerpo que está siendo dañada para que no haga, en el caso de cáncer, metástasis, o en el caso de un órgano que se esté dañando, una pierna, un dedito, ¿qué hacen los médicos? Cortan para que no afecte el resto del cuerpo. Así en la parte espiritual, hay algo que está dañando el corazón, entonces hay que cortar la amistad, lo del pasado, que no quieren perdonar, que quieren estar odiando y odiando. Entonces uno le dice a la persona, tienes que cortar ese odio que te está haciendo daño. Cicatrizar, resanar, todo. Ahora sí, cuando ya la persona decide hacer eso, entonces ya la persona no solamente recibió a Cristo, sino que hizo una circuncisión interna, la del corazón, no en la carne. Entonces allí en ese momento es cuando el Espíritu Santo está trabajando y esa persona se está llenando ya no de odio, sino de amor. Y entonces, sin saberlo, en este caso, usted y yo sin saberlo, nos estamos convirtiendo o estamos siendo judíos en lo interior. Y si somos judíos en lo interior, allí, entonces, la lámina que fue puesta en la cruz del Calvario también me pertenece a mí. Porque con toda esta acción, con la circuncisión, con reconocer que Jesucristo es mi Señor, con dejar de odiar y amar más, y dejar que el Espíritu Santo me llene con su río de agua viva, agua viva, no agua de vida, no, agua viva, que es una fuente de agua viva. Allí yo me estoy haciendo judío, no convirtiendo al judaísmo, no, me estoy haciendo judío en lo interior, por la circuncisión de mi corazón, en el espíritu, no en la letra. Y entonces allí, prácticamente, estoy reconociendo que la lámina que dice INRI me pertenece a mí también. Soy un judío espiritual en lo interior y reconozco que Jesucristo es mi Señor, entonces Él es mi Rey. Él es mi Señor. Creo que me estoy haciendo entender. Lo estoy manejando de una manera
como bastante sencillas. Si usted de pronto no entiende un poquito o se le fue algo, me escribe por WhatsApp y yo con mucho gusto le respondo. ¿Por qué ofendía la mente hebrea este escrito en la cruz? ¿Por qué se ofendía? Es que los sacerdotes estaban enteramente capacitados para discernir los mensajes ocultos detrás de cada letra hebrea. Cada letra hebrea trae un mensaje oculto. Creo que eso se llama la gematría. Cada letra hebrea trae un mensaje oculto y trae como cada letra es un número, una numerología. Eso se llama la gematría. De ahí donde viene la gematría. Entonces los sacerdotes tenían como un ojo agudo, místico. Y a ellos les pareció como gracia, en forma de burla, que estaba en griego. Hay un choque entre los griegos y los hebreos. Y ellos protestaron, por eso protestaron. Porque en hebreo significaba Yeshua era rey de los judíos. Yeshua. Entonces comenzaron a atacar a Poncio Pilato. Cambia eso. Y ellos querían era que el propio Yeshua era el que decía, eres el que dice, no que es él, sino que él lo dice. Pero esto no era la única razón para modificar el título. ¿Y cuál era otra razón, pastor? Sino que al estar la cruz cerca de la ciudad y al estar en el paso de donde todos subían a Jerusalén por la fiesta de la Pascua, donde había una montonera de gente, entonces cuando se veía ese madero de tormento con la inscripción, lo que se leía de lejos, que era la letra más, me imagino que era la primera, la más grande en hebreo, el nombre de Elohim clavado en la cruz. Aleluya. Se leía entonces era que Elohim, el mismo Dios, estaba clavado en la cruz. Eso era lo que ellos no querían que se descubriera. Porque eran los ciertos detalles que contenían esos secretos de este hebreo, de la letra hebrea. Entonces ya le explicamos esa parte importante. De que como yo realmente me arrepiento, yo perdono, ya dejo de odiar, ya dejo de complicarme la vida, ya todo se lo entrego al Señor. Ya entonces, allí el Señor está haciendo, a través del Espíritu Santo, un movimiento interno en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro espíritu, inclusive se refleja en nuestro cuerpo. El corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, no soy judío de raza ni de genética, pero en lo interior, con todas estas cosas y detallitos, dicen que los detallitos enamoran. Si yo reconozco que Jesucristo es mi Señor, soy un judío más en el espíritu, y mi rey es Él. Por eso es que las 4 letras, si usted no sabía, es lo que le explicamos nosotros en los ayunos de los sábados, son todos estos misterios. Esta letra YHWH, que es el nombre de Dios eterno, Él revela el eterno. Esta inscripción se llama tetragramatón, que es el nombre de Elohim, el nombre de Dios. Creo que en hebreo es algo así como Yeshua Hanotzri Bemelech Yahaitudim. Es lo que significa la YHWH, que es lo mismo que significa Invi en griego e Inri en latín. Porque Yeshua es Jesús. Yeshua es Jesús. Y Hanotzri significa de Nazaret. Ya tenemos la Y y la H. Yeshua Hanotzri.
y el Bimelech como con como una V, con una coma. Bimelech es rey. Entonces sería Yeshua Hanotri Bimelech. Jesús de Nazaret es rey. Y la última palabra, H, que es creo que es la Hayehudín, dice de los judíos, Hayehudín, de judíos. Le ofendió. La BH les ofendió. Jesús de Nazaret es rey de los judíos. Tetragramaton. Y esto tiene una sustancia. Esto tiene una sustancia impresionante, hermano. Cuando usted descubre esto, oiga, cuando usted descubre estas cositas, dicen que los detalles enamoran. Usted se enamora más del Señor, se enamora más del Evangelio. Qué bonito. Y se dice también que esta letra YHWH estaba en posición horizontal, pero al ponerla en posición vertical, esta letra para ellos ofendía más, porque esta letra en posición vertical representaba un cuerpo. No solamente la letra que estaba en posición horizontal en la tablilla, sino que la letra en posición vertical, o sea, de pie, representaba un cuerpo, donde la Y era la cabeza, donde la H eran los brazos, donde la B era el tronco y la otra H era las piernas, o sea, representaban el cuerpo de Jesús. Aleluya. Y eso los ofendió más a ellos. Ellos vivían ofendidos todo tiempo. Por eso es que en el Antiguo Testamento estaba profetizado, dice, harás un ornamento de oro puro y grabarás en él como un sello. Santidad a Jehová. Y santidad a Jehová significa santificado o santidad. Significa apartado para Jehová, apartado para Dios. Ese es el sello, santidad a Jehová. Y la orden era que lo atara a un turbante con cordón azul en la parte delantera. Esto estaba profetizado. Creo que está por ahí en Éxodo capítulo 28. Y cuando leemos esto, oiga, cuando descubrimos estas cosas, nos enamoramos más del Señor. Por eso el Señor mismo dijo en el Evangelio de Juan, Él dijo, mire, yo les voy a dejar a ustedes otro consolador. Y yo le he enseñado a mis alumnos, le he enseñado a mis hermanos, que ¿cuál es el primer consolador? Si Él dijo que le iba a dejar otro consolador, ¿cuál era el primero? Muchos me han respondido que era Jesús. No, el primer consolador era Dios. Lo dice por ahí el libro de Isaías. Dice que Dios consuela a Israel. Dios consuela. Porque le está hablando al pueblo de Israel. Dios consuela a Israel. El primer consolador era el mismo Dios, el Padre. Ya viene el segundo consolador, que es el Hijo, Jesús. Pero Jesús dijo, es que realmente en las parábolas lo decía. El Padre, el Rey Padre manda al Rey Hijo y los siervos lo matan. Y Él dijo que Él no podía estar con nosotros todo el tiempo. Entonces Él le dice en Juan capítulo 14 y 16, donde revela lo que es en sí la sustancia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Él dice, bueno, yo les voy a dejar otro, o sea, consolador, un tercer consolador. Porque Él es Paracleto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Paracleto, Salvador, abogado, arquitecto, de todo. Paracleto tiene mucho significado.
mucho significado. No solamente es lo que afirman que nada más es uno solo, no. Paracleto tiene mucho significado y se usa de acuerdo a la necesidad del creyente. Te digo, yo voy a dejar el otro Consolador. Él va a estar con ustedes todo el tiempo, en todo momento, hasta el fin del siglo, hasta que yo vuelva otra vez. Él es el que nos guarda el Espíritu Santo, a nosotros. Es el que está, mire, Él no está con nosotros, está dentro de nosotros. Algunos me han dicho, pastor, pero Dios camina con nosotros, Dios está con nosotros. Bueno, para mí la respuesta, Dios no está conmigo. Escúcheme bien, levántele el volumen a la radio lo que le voy a decir. No, que Dios está conmigo, Dios camina conmigo, Dios está... No. Dios está dentro de mí. Es diferente. Eso es completamente diferente. Pastor, pero si Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Eso lo dijo Moisés porque el Espíritu Santo se posesionaba y se iba, venía y se iba. Pero en este tiempo, Dios no camina junto a mí. Dios no camina junto a ti. Dios no camina contigo. Dios está dentro. Es diferente. Un mundano, usted le pregunta a un borrachito por ahí, Dios está con usted, sí, Dios está conmigo, pero no está dentro. Una diferencia muy bárbara, hermano. Por eso Él nos exige a nosotros, amen, dejen de odiar, dejen de murmurar, porque Él vive dentro. ¿Por qué, pastor? Porque resulta que Él dejó el Espíritu Santo, que es el que nos aumenta esos ríos de agua viva. Y el Espíritu Santo está dentro porque Él dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No, qué bonito. Pastor, entonces si yo digo que Dios camina conmigo está mal. No, no está mal. Diga que Dios camina con usted. ¿Está bien? Que usted va de la mano con Dios. Esto está bien. Pero diga también, hermano, que Dios está dentro de usted. Aleluya. Se muere un artista. Cualquier artista que se haya muerto. Cualquier artista. Y la gente, los seguidores del artista dicen que no ha muerto, ¿verdad? Sino que está dentro. Fulano vive. Sí, viven dentro del corazón de ellos. ¿Por qué nosotros no podemos decir entonces que Cristo vive dentro de nosotros? Está vivo dentro de nosotros. Y a mí me han preguntado muchas veces, ¿ves con Dios? Y yo, no, yo no voy con Dios. Dios está dentro de mí. Él vive dentro. Él me guía, Él me lleva. Él está dentro, Él está vivo. Por eso esta expresión dice ríos de agua viva, hermano. Ríos. Pero dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior está dentro. O sea que usted es un río. Usted se convierte en un río de agua viva. Alabado y bendito el nombre del Señor. Oiga, y de este tema hay muchas cosas que escarbar. Hay muchas cosas que discernir. Son temas de un ayuno de 2 horas, 3 horas. Donde a la final, cuando ya uno explica estas cosas, en un ayuno de 3 horas no se sienten. Parece que han pasado como 3 minutos o 30 minutos. Porque te concentras tanto en estos temas que, Dios mío, y usted sale amando más al Señor. Glorioso Jesucristo.